Hace cerca de 2 años y medio que pasó la campaña electoral y la verdad es que estoy muerto de ganas de hablarme y muerto de ganas de echar otra vez discursos y de comenzar una vez más a recorrer el país. La última vez que lo hice, posiblemente con todas las cámaras de televisión o los micrófonos de radio, fue 2 días después de las elecciones. Y ese día muchas cosas se han tergiversado y muchas cosas se han dicho, entonces por eso en estos 2 años y medio yo he tenido tiempo de escribir, tiempo de pensar, tiempo de reflexionar. Y hoy quiero, Ernesto, pues en un corto discurso de cerca de 100 páginas poder leído, porque quiero ser leído, decirles a ustedes qué es lo que pienso. La verdad que, en primer lugar, queremos con Nora agradecerle a Ernesto y a María Cristina esta amabilísima invitación, que nos hubieran prestado su casa para poder una vez más reunirnos con un grupo de amigos. Agradecerle a Ernesto, a Hernán Belz, que en una de las reuniones del comité financiero, pues tomaron la decisión de hacer esta reunión de amigos. Agradecerle a todos y cada uno de los miembros del comité por su trabajo. Yo creo que hoy son los primeros que tienen que estar satisfechos y la verdad que es muy grato y muy emocionante pues volver a encontrarnos y reencontrarnos con muchos amigos. De verdad, Ernesto, mil gracias, María Cristina, que nos den esta oportunidad, que yo creo que es muy importante para todos nosotros. Queridos amigos, permítanme hablar hoy con ustedes sin tener que fijarme demasiado en el idioma ni en esas maneras que la gente llama la retórica. Es necesario aprender a hablar, a ponerle a lo que más queremos decir las palabras necesarias y no más. La claridad es precisión, no es abundancia. Yo quiero recordar algo que todos sabemos. Si entre nosotros hay confianza y si entre nosotros no hay confianza, no hay absolutamente nada. Yo creo que somos todos un gran equipo, pero es preciso saber cuál es la estrategia que vamos a seguir. Por eso es bueno decir las cosas como son, decir lo que se piensa, pero también decir lo que se siente. Hoy voy a hacer esto último. La verdad que yo nunca pensé que tendría que ponerle palabras a lo sucedido, porque para mí y para algunos de mis amigos es tan claro, tan preciso, tan evidente que sobraban todos los discursos. Pero no fue así. De repente comencé a encontrarme con gente que no entendió, con otros que no pudieron entender y con otros que no quisieron entender qué fue lo que pasó. Yo quiero decirles a ustedes y poner un buen ejemplo de lo sucedido. Yo no sé si ustedes recuerdan la fábula del rey, de ese vanidoso rey al que a unos astutos estafadores le prometieron confeccionarle en oro puro un vestido que tenía la virtud mágica de que solamente los súbditos leales y fieles podían ver. Los súbditos fueron donde el rey, le dijeron que ahí estaba un vestido, ahí está el oro, las perlas, las esmeraldas, los diamantes, y resulta que no había nada. Desnudaron al rey, hicieron que le ponían el vestido que el rey supuestamente había visto y lo pusieron a desfilar por las calles. Desde luego, cuando el rey estaba desfilando desnudo, nadie vio el maravilloso traje, pero todos, por temor o por interés, alabaron la belleza de la confección, hasta que un inocente niño gritó: pero si el rey va desnudo, y acabó precisamente con toda la alegría. Algo parecido nos sucedió a los colombianos en los últimos años. Todos sabíamos que los narcotraficantes se estaban apoderando del país. Comenzaron comprando costosos caballos, luego carros deportivos, después mansiones, obras de arte,
reinas de belleza, policías y hasta jueces. Pero solo cuando alcanzamos la voz para decir que los narcotraficantes habían comprado la presidencia de Colombia, los colombianos aceptaron que el rey iba desnudo. Pero entonces, algunos decidieron que el culpable era Andrés Pastrana. Eso es como si el médico que diagnostica la enfermedad fuera el culpable de los sufrimientos del paciente. Como si mi silencio hubiera bastado para que la verdad hubiese permanecido oculta hasta el fin de los tiempos. Culpable, como si el hecho de que la reacción contra el execrable contubernio entre el poder y el delito no le hubiera demostrado al mundo que no todos en Colombia somos corruptos, lo cual ha sido definitivo para evitar que nos impongan sanciones económicas y comerciales. Culpable por defender la moralidad y la dignidad de nuestras gentes. Culpable, sí, la verdad que yo sí me declaro culpable del delito de decirle la verdad al pueblo colombiano. También nos dijeron que era egoísta, y reconozco que fui egoísta, porque cuando denuncié el delito lo hice pensando en mis hijos, pensando que como padre tenía la obligación moral de impedir que tanto Santiago como Laura crecieran en un país dominado por el narcotráfico. Y ahora que Dios me concedió el privilegio de tener una hija como Valentina, cuando juego con ella, cuando siento en mi cara sus manitas tiernas y cuando miro en sus ojos la inocencia de los ángeles, me declaro culpable de querer de que viva en un país de gente decente. También dijeron que fui un mal perdedor, lo reconozco, un mal perdedor, tal vez porque mi deber frente a los 3.600.000 colombianos que me confiaron su representación, mi deber frente a los miles de campesinos que por todas las regiones de Colombia estrecharon la mía con sus manos encallecidas por la dura labor de arrancar a la tierra sus frutos, porque mi deber frente a los miles de madres que me tendieron sus hijos para que los besara y depositaron en mí sus esperanzas de redención, porque mi deber frente a miles de jóvenes que creyeron en mi propuesta de hacer de la educación la columna vertebral de una nueva política que llevara a Colombia con éxito hacia el siglo XXI, mi deber ante todos ellos era, según mis críticos, guardar silencio para que siguiera la fiesta, guardar silencio para que la corrupción siguiera avanzando, hacerme a un lado para que el elefante caminara tranquilo por los pasillos del Palacio Presidencial. Y reconozco que fui un mal político, un pésimo político, porque si me hubiese quedado callado, hubiera podido asistir al banquete del moderno Epulón y alimentarme y alimentar a mis amigos con las migajas, con las sobras que cayeran de la mesa, sin importarme que esas migajas estuvieran impregnadas del dolor de las madres y de los padres que viven en vida el infierno de tener un hijo drogadicto. Un mal político porque cuando Samper en horas desesperadas me invitó a almorzar y ahí me invitó a participar de su gobierno, hubiera hecho un excelente negocio cambiando mi conciencia por unos ministerios. De todo eso soy culpable. Y como todo culpable, fui condenado a 100 años de soledad. Inclusive se decidió que mi estirpe no tendría otra oportunidad sobre la tierra. Fui vilipendiado. Algunas de las personas en las que yo confiaba me voltearon la espalda. No se respetó ni mi intimidad, ni la intimidad de mi familia, que alguna línea dejará escrita en la historia de Colombia, rubricada con la tinta indeleble del patriotismo y de la dignidad. Y desde el mismo Consejo de Ministros, en un gesto insólito y sin antecedentes, se tuvo el atrevimiento de acusar a la familia Pastrana de apátrida, como si los pájaros tuvieran autoridad moral para dispararle a las escopetas. Fueron, además,
varios de los atentados que prepararon para librarse de Andrés Pastrana. Hoy les digo esto porque es muy cómodo decir, oiga, ¿y qué se hizo Andrés? ¿Dónde está Andrés? Cuando se tiene un sicario siguiéndole los pasos. Yo digo que lo que a mí me pide el país y mi familia es que sea valiente, pero que no sea imprudente. Pero además se dijo por los áulicos del régimen que también yo había recibido los dineros malditos. Cada uno de los actos de mi vida y la de los directivos de mi campaña fue escudriñado hasta la saciedad, con la vana esperanza de encontrar en ella algún detalle, por mínimo que fuese, que le permitiera a los acólitos del régimen empañar mi transparencia. Toda la contabilidad de mi campaña y cada donación que recibí, afortunadamente para mí y para ellos, fueron revisadas por la Fiscalía General de la Nación y por el Consejo Nacional Electoral, hoja por hoja, línea por línea, cifra por cifra, donante por donante, y ante la evidencia clarísima de su limpieza, la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación, en decisión que nos enorgullece, concluyó que ni un solo peso del narcotráfico entró a nuestra campaña, y además todas las cuentas y toda la contabilidad fue manejada dentro de los parámetros legales. Hace un par de días, por ahí en una página interior de las que nadie lee, y envuelta la noticia en un titular que no hacía relación directa con el tema, el diario El Tiempo informó que el Consejo Electoral había concluido que en mi campaña se invirtieron 4.100 millones de pesos, mientras que en las amperistas se gastaron más de 14.000. Y faltan datos de otros municipios, como decían antes los comentaristas políticos. Pero también hay que ser justos. Varios de los que están aquí, hoy que nos están acompañando, y otros que no han podido venir también, han tenido que sufrir. Algunos le rompieron los vidrios de sus casas, de sus autos, les llegaron sufragios, los excluyeron, los investigaron, y en muchos casos se utilizó mal el poder del Estado a tal punto que hasta la Administración de Impuestos los visitó con malévola intención. ¿Se han puesto ustedes a pensar que si no hubiese y no hubiésemos denunciado lo que sabíamos, hoy no estaría yo aquí, sino que ahora estaría en la cárcel acusados del delito de encubridor, de encubrimiento? Todo lo soporté en silencio, sostenido por la serena convicción de haber actuado siguiendo los dictados de mi conciencia, el único juez cuyo veredicto implacable nadie puede eludir. Y sostenido, desde luego, por el amor y la comprensión de toda mi familia, de Nora, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, y apoyado por la solidaridad permanente de mis amigos, de ustedes, que siguieron creyendo en nosotros, de tantos colombianos que acuden diariamente a mi oficina, o que me llaman, que me escriben, que me invitan a visitar sus regiones, que me piden levantar de nuevo mis banderas y salir otra vez por los caminos de Colombia a decirle a nuestro pueblo que aún brilla en las tinieblas la luz de la esperanza. Quien aspire a ocupar en una sociedad una posición de liderazgo no puede permanecer inconmovible y silencioso ante el narcotráfico y la corrupción, por temor de incomprensiones o a las reacciones de los implicados. El papel del líder no es el de seguir mansamente detrás de la manada, sino el de colocarse frente, trazando la ruta y marcando el camino, sin temor a pasajeras impopularidades. Solamente quienes creyeron en sí mismos y le pusieron el pecho a las tempestades lograron cambiar la historia de sus pueblos. Por eso a mí no me preocupa. La verdad que en estos días nos digan lo que dicen las encuestas, porque quien cambia de opinión al vaivén caprichoso de la opinión pública no es un líder sino una marioneta. Si por ejemplo Winston Churchill, librando erguido y solitario en el Parlamento británico una batalla contra su gobierno y contra la opinión pública a la que trataban en vano de prevenir contra el peligro nazi, se hubiera tenido a las encuestas sobre su popularidad,
la civilización occidental hubiera perecido ante el totalismo hitleriano. Como nadie cuenta, porque hubo quienes nos condenaron a muerte informativa sin lograrlo, yo quiero contarles a ustedes a qué me dediqué en estos últimos años, pasada la campaña electoral. Una de mis mayores alegrías ha sido la de la conservación de la salud de mi padre. Días, semanas, meses, estuvo él guardándole fidelidad a la vida de la misma manera que se le ha guardado a sus ideas, y yo estuve a su lado porque esa era mi obligación. La ironía del caso es que mientras luchábamos por su vida, personas y medios interesados nos ponían hablando con los gringos contra Samper o descansando en el exterior. Pero también me dediqué a trabajar por Colombia. Como secretario general que soy de la Unión de Partidos Latinoamericanos, puedo asegurarles que no hay un país en Iberoamérica donde no se sepa que Colombia es algo distinto, en donde no se sepa que la gente es honrada, solidaria, emprendedora y justa. A nivel mundial, se me encargó la creación de la Escuela Mundial de Liderazgo bajo el auspicio de la Universidad de las Naciones Unidas. Su diseño, su currículum, su pedagogía, su método, se trataba de crear un centro de capacitación para formar gobernantes para un mundo mejor. En junio estaré en Amán, Jordania, sede de esta universidad, para celebrar su primera convocatoria. Yo creo que es el momento de iniciar una nueva etapa. Tenemos que empezar el cambio que tanto quiere nuestra gente. Debemos comenzar a diseñar el futuro de Colombia, y para eso creo que debemos pensar en 3 verdades imperativas. La primera verdad, sobre la cual se asientan los cimientos de una república capaz de congregar en lo interno un amplio consenso y el respeto en lo internacional, es lo que hace referencia a la moral. Y a su vez, el punto de partida es el origen honesto del querer democrático. Un gobierno ilegítimo nunca logrará la autoridad moral para el ejercicio de sus responsabilidades y el cumplimiento de los deberes con su pueblo. Consolidar para Colombia un elevado criterio ético constituye mi primordial afán. Reconozco que hay que luchar en medio de la incomprensión por la tradición del tapen que se había arraigado en los espíritus de la dirigencia colombiana. 3 días antes de la elección presidencial, le manifesté al presidente Gaviria, y en carta pública a mi contendor le solicité que si aparecían dineros del narcotráfico en nuestras campañas, debíamos renunciar a la presidencia de Colombia. No lo hizo y ha tenido que recorrer caminos de escabrosas espinas. Desde hoy, óigase bien, para esta nueva contienda electoral propongo que todos los aspirantes a la presidencia de Colombia asuman este compromiso. El país no puede seguir sumergido en esa ciénaga de corrupción, y por ello la verdad moral como norte y guía de una nueva Colombia es prioritaria e inaplazable. La segunda verdad es la verdad social. La falsa cantera de las promesas incumplidas se ha agotado. Ha sido un lapso salpicado de populismo con el más deprimente balance. Un crecimiento económico inferior al del pasado reciente, y de niveles que según los organismos internacionales no permiten erradicar la pobreza.
índices de desempleo a niveles inimaginables, una inflación que sigue disminuyendo gravemente el ingreso salarial. La educación y la salud reflejan inquietantes signos de hacinamiento urbano, en la inseguridad y el delito, en la miseria y la soledad de los campos. Hay que actuar con urgencia, porque enfrentamos una situación cada día más explosiva. Reactivar la construcción, generadora directa e indirecta de masivo empleo, y cuya fuente y el frente que es el ahorro, en lugar de ser estimulado, hoy ha sido castigado. Hay que orientar el gasto público y el crédito externo hacia una vigorosa política de respuestas sociales. Hay que canalizar y fomentar la inversión privada nacional e internacional con miras de ampliar la ocupación de más brazos. Las privatizaciones, las desregulaciones, la política arancelaria, la proyección financiera de las tasas de interés, si bien deben acomodarse a la competitividad en un mundo globalizado, también deben buscar en lo posible no sacrificar nuestra mano de obra. En fin, una estrategia integral de empleo apoyándose en un sector privado fortalecido. Y a más largo plazo, formación de mentes para hacer presencia en los mercados de tecnologías que constituyen la nueva era de la revolución del crecimiento. Recordemos que solo hace unas semanas la máquina derrotó a la mente humana. Si en el próximo cuatrenio se lograra reducir al menos a la mitad el número que ocupa la franja de la pobreza absoluta, uno de los más altos de Latinoamérica, podríamos afirmar la verdad del postulado del preámbulo de nuestra Constitución de que Colombia es un Estado social de derecho. Y la tercera verdad, sin que obedezca a un orden de prelación, es la de la paz. No puede seguir sujeta a los vaivenes caprichosos de los gobernantes, como ha sido en el caso de la devolución de los soldados rehenes, en que lo que ha podido ser un digno acuerdo se convirtió para el gobierno pasar agachado por la horca caudina que le colocara la intransigencia arrogante del adversario, como tampoco convertirla en una academia de investigación de soluciones con perspectivas de lejanía. Lo que se requiere es que las partes en conflicto se sienten frente a frente ante el tablero del ajedrez, con reglas claras de juego, sin la pretensión de dar mate al otro, o la resignación pasiva de terminar en tablas, sino para explorar salidas que posiblemente ni siquiera han sido pensadas antes. La paz no puede ser la imposición de la autoridad. Ha quedado demostrado que ésta carece de capacidad para hacerlo, pero tampoco puede ser claudicación de ésta. Sería fenómeno absurdo que cuando el comunismo se ha desplomado en medio de sus confusiones y de sus fracasos, aplastar en un lugar de la orbe la idea democrática. Dejar por lo demás la creencia de que la paz es el instrumento al servicio de un partido. La paz es una voluntad nacional o no es nada. Solo así será verdad, como lo dice la Constitución, que es un derecho fundamental de todos los colombianos. Se trata entonces de que todos entremos al siglo XXI con un país honrado, con un presidente honorable y una ciudadanía honesta, pero por sobre todo un país donde se pueda vivir. Hoy más que nunca están vivas nuestras posibilidades de ganar. Ya lo hicimos una vez y ahora debemos repetir esa maravillosa hazaña del año 1994. Esta vez tendremos situaciones diferentes y no podemos despreciar a nuestros rivales temporales. Dejemos atrás los odios y resentimientos. Debemos lograr de que el próximo gobierno sea la gran convocatoria nacional que hemos planteado para sacar a Colombia adelante. En la vida pública solo está muerto el que se rinde. Y como yo no me he rendido, ni me rendiré jamás. Como dice un proverbio chino, si te detienes cada vez que un perro ladra, nunca llegarás al final de tu camino.
Yo sí quiero recorrer con los colombianos el camino de la paz, de la concordia y de la prosperidad. Por eso los invito a que me acompañen. Este país vale la pena. Es el momento de empezar a recorrer el camino del cambio que todos nosotros estamos esperando. Que nadie se quede atrás. Es el momento de la verdad. Muchas gracias. De cerca de 100 páginas poder leído, porque quiero ser leído, decirles a ustedes qué es lo que pienso. La verdad que, en primer lugar, queremos con Nora agradecerle a Ernesto y a María Cristina esta amabilísima invitación, que nos hubieran prestado su casa para poder una vez más reunirnos con un grupo de amigos. Agradecerle a Ernesto, a Hernán Belz, que en una de las reuniones del Comité Financiero, pues tomaron la decisión de hacer esta reunión de amigos. Agradecerle a todos y cada uno de los miembros. Hace cerca de 2 años y medio que pasó la campaña electoral y la verdad es que estoy muerto de ganas de hablarme y muerto de ganas de echar otra vez discursos y de comenzar una vez más a recorrer el país. La última vez que lo hice, posiblemente con todas las cámaras de televisión o los micrófonos de radio, fue 2 días después de las elecciones. Y ese día muchas cosas se han tergiversado y muchas cosas se han dicho, entonces por eso en estos 2 años y medio yo he tenido tiempo de escribir, tiempo de pensar, tiempo de reflexionar. Y hoy quiero, Ernesto, pues en un corto discurso, palabras a lo sucedido. Porque para mí y para algunos de mis amigos es tan claro, tan preciso, tan evidente que sobraban todos los discursos. Pero no fue así. De repente comencé a encontrarme con gente que no entendió, con otros que no pudieron entender y con otros que no quisieron entender qué fue lo que pasó. Yo quiero decirles a ustedes y poner un buen ejemplo de lo sucedido. Yo no sé si ustedes recuerdan la fábula del rey, de ese vanidoso rey al que a unos astutos estafadores le prometieron confeccionarle, que más queremos decir las palabras necesarias y no más. La claridad es precisión, no es abundancia. Yo quiero recordar algo que todos sabemos. Si entre nosotros hay confianza, y si entre nosotros no hay confianza, no hay absolutamente nada. Yo creo que somos todos un gran equipo, pero es preciso saber cuál es la estrategia que vamos a seguir. Por eso es bueno decir las cosas como son, decir lo que se piensa, pero también decir lo que se siente. Hoy voy a hacer esto último. La verdad que yo nunca pensé que tendría que ponerle palabras del comité por su trabajo. Yo creo que hoy son los primeros que tienen que estar satisfechos y la verdad que es muy grato y muy emocionante pues volver a encontrarnos y reencontrarnos con muchos amigos. De verdad, Ernesto, mil gracias, María Cristina, que nos den esta oportunidad, que yo creo que es muy importante para todos nosotros. Queridos amigos, permítanme hablar hoy con ustedes sin tener que fijarme demasiado en el idioma ni en esas maneras que la gente llama la retórica. Es necesario aprender a hablar, a ponerle a lo